Amables televidentes, en Propuesta Semana nuestro invitado es el licenciado Demóstenes Martínez Hernández. Él es diputado por la provincia de Santiago, por la Fuerza del Pueblo, es de la Dirección Ejecutiva de la Fuerza del Pueblo. Pero quiero decir que yo le tengo mucho respeto como político, porque es un político de principio. Demóstenes pudo ser presidente de la Cámara de Diputados con simplemente quedarse callado o haberse quedado de aquel lado, pero sin embargo, al igual que mucha gente, por sus principios prefirió perder la presidencia de la Cámara de Diputados, pero a cambio se ha ganado el respeto y quién sabe lo que se va a ganar en el futuro. Demóstenes, muy buenos días, es un placer y un honor tenerte en Propuesta Semanal. Gracias, Ramón, muy buenos días. Para mí un verdadero privilegio compartir con ustedes dos esta mañana y de verdad agradezco su ponderación sobre mi persona. Bienvenido, Demóstenes. Gracias. Demóstenes, el público sabe que los programas de fin de semana se graban con anterioridad, no son programas en vivo. Ningún canal presenta programas en vivo de panel. Y lógicamente nosotros estamos grabando antes de la sesión de la Cámara de Diputados que va a definir la extensión o no de la prórroga. Es decir que vamos a especular y el domingo cuando ustedes nos están viendo ya sabrán qué o si se aprobó o no se aprobó. Pero yo quisiera comenzar abordando ese tema porque lo que señala el ministro de Salud es que es un peligro, de que puede haber un rebrote. Hay inclusive personas que simpatizan con la oposición y dicen, miren, es un peligro porque si pasa algo le van a echar la culpa a ustedes, pero también hay otras cosas que también generan o llevan implícitas el estado de emergencia. Por ejemplo, el presidente en su mensaje decía el tema de los sitios de diversión que se abriría, es decir, ya vamos a la tercera fase, se abre todo el día y entonces en la noche no. Vamos a comenzar por esa parte, Demóstenes Martínez. Sí, cómo no. Bueno, yo dividiría la inquietud que usted me plantea en dos partes. Una sería relacionada con la situación actual del coronavirus y otra una proyección de lo que pudiera ocurrir en el Congreso Nacional. Lo que tiene que ver con el toque de queda, nosotros tenemos ahora un caso que se ha presentado a todo el país del licenciado Luis Abinader, que lo acaba de anunciar diciendo que ha sido contagiado él y su esposa de coronavirus. Mi pregunta es, Ramón, Ana Carolina, ¿a qué hora se contagió Luis Abinader? ¿A qué hora fue? ¿Fue en la noche o fue durante el día? Entonces, lo que está ocurriendo en la República Dominicana es que durante el día, de 5 de la mañana a 7 de la noche, los dominicanos podemos hacer lo que queramos, podemos juntarnos, vemos los tapones a diestra y siniestra en todo el país. Prácticamente es una vida normal la que está viviendo los dominicanos, pero para el gobierno no hay coronavirus a esta hora. Lo que pasa es que el tema del toque de queda es una bola de humo para intentar justificar la necesidad de un estado de emergencia, cuando sabemos que la realidad es que el gobierno quiere manejar a discreción cientos de miles de millones de pesos. Ramón, el gobierno tiene una vocación para que no se vigile el manejo de recursos económicos increíble. Ustedes recordarán cómo con los aguaceros de Puerto Plata, que duró un mes lloviendo en Puerto Plata. Yo soy nativo de Puerto Plata, es mi provincia natal. Y el desbordamiento del río Isabela, que provocó 2 muertes. Por esa razón, el presidente forzó a que se generara un estado de emergencia en toda la República Dominicana, cuyo objetivo fue manejar los recursos económicos a discrecionalidad, una vocación peligrosa de falta de transparencia. Eso es lo que quiere el gobierno en los actuales momentos. No le interesa más nada, no le interesa la salud del pueblo dominicano, porque la medida de distanciamiento, las medidas protocolares no existen durante el día en la República Dominicana y al gobierno eso no le preocupa, no hace nada para enfrentar esta situación. Por eso es que lamentamos muchísimo lo del caso del candidato presidencial del PRM, Luis Abinader,
se contagia durante el día, no en las horas que el presidente quiere mantener el estado de emergencia. Ahora, ¿qué proyección yo puedo hacer? Ya como usted ha señalado, de que estamos grabando antes del domingo este espacio, hago la proyección siguiente, Ramón. Si pasa algo diferente a lo que ya ocurrió el miércoles pasado, que no pudo garantizarse el quórum para la aprobación de la extensión del estado de emergencia, es porque intervino la mano del soborno en el Congreso Nacional. El gobierno, el PLD y sus aliados no tienen mayoría en los actuales momentos para imponer el estado de emergencia. ¿Cómo puede conseguir esa mayoría? La pudiera conseguir entregando dinero a legisladores, comprando voluntades de legisladores. Entonces, supuestamente andan detrás de personas que puedan ser vulnerables, de gente que no son candidatos en los actuales momentos y que le pudieran decir que esa es su pensión de un dineral que puedan entregar. Mire, nosotros estar hablando en la República Dominicana de que un gobierno es copartícipe de incursionar en un Congreso abierta y públicamente para forzar a gente a que les reciban dinero para cambiar su voluntad, es que estamos hablando de la degradación más grande que puede haber desde la más alta esfera del país. Demóstenes, explícale la tienda entre lo que es estado de emergencia y toque de queda. ¿Puede darse un toque de queda sin que se promulgue estado de emergencia? No, el estado de emergencia es uno de los estados de excepción que contempla la Constitución de la República. Y la misma Constitución de la República señala cuáles derechos fundamentales pueden ser afectados. No todos los derechos fundamentales pueden ser afectados durante el estado de emergencia. Por ejemplo, el derecho a la libertad no puede ser afectado de manera indefinida, pero sí el derecho al libre tránsito o el derecho a la asociación. Por eso, el gobierno restringe el libre tránsito de la persona a partir de las 7 de la noche. Tú no puedes salir a la calle, pero eso solamente puede hacerlo, como bien me hace la pregunta, durante un estado de emergencia. Puede afectar ese tipo de derechos. Ahora, las medidas sanitarias del gobierno no necesita estado de emergencia para implementarla. Por ejemplo, en Estados Unidos es obligatorio que la gente mantenga cierta distancia. Incluso el gobierno puede tomar medidas de continuar con fases del distanciamiento social, por ejemplo, obligatorio. O sea, por ejemplo, en restaurantes. Si no se aprueba el estado de emergencia, las fases pueden continuar perfectamente como hasta ahora. O sea, no habría tema en esa parte. No, pero por supuesto que sí, que pueden continuar porque se imponen los protocolos sanitarios. Eso es necesario. Por ejemplo, si se abre un restaurante, que en Estados Unidos es el centro mundial de la pandemia, en esta semana ya comienza en New Jersey a abrir restaurantes. Ahora, tiene que colocarse las personas a cierta distancia. Para eso no se necesita un estado de emergencia, para eso se necesitan medidas sanitarias que los dominicanos tenemos que acatar, so pena de sanciones, porque se establece un protocolo, sanciones para los establecimientos comerciales, sanciones para las personas que violenten los protocolos sanitarios. O sea, no es necesario el estado de emergencia en los actuales momentos. De hecho, para lo único que está sirviendo el estado de emergencia en relación a restringir derecho al libre tránsito como el toque de queda, es para que los candidatos del gobierno puedan salir en hora de la noche sin que nadie les detenga a distribuir ayudas, raciones de los mismos fondos del pueblo dominicano. Entonces es una burla al país lo que el gobierno intenta cuando plantea de nuevo una extensión del estado de emergencia. Pero otra de las facultades que tiene un gobierno durante un estado de excepción como el estado de emergencia es el manejo discrecional de los recursos. Al ser un estado de emergencia, tiene que de todas maneras abrazarse a las normativas legales del país, pero con procedimientos expeditos, rápidos. Es decir,
no se hacen licitaciones. Tiene que estar ajustado a la ley, pero sin licitaciones. Le entregan los contratos grado a grado a la persona porque estamos en una emergencia. Entonces, ahí es donde el gobierno está acudiendo a hechos y actos de corrupción alarmantes en la República Dominicana. Los ejemplos pululan, como el caso del INAIPI, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Defensa también tuvo que hacer una denuncia en ese sentido. Demóstenes, y por ejemplo, si no se prorroga, porque uno de los argumentos del presidente en su exposición ante el Congreso es el tema de los lugares de diversión y de los restaurantes. Es decir, ¿eso se podría quedar en una fase más adelante o automáticamente todo el mundo abriría de noche? Bueno, uno de los derechos fundamentales que tiene la Constitución de la República es el derecho a la libre empresa. Y mucha gente se confunde con esto. Cree que la libre empresa es que cualquier persona puede tener disponible abrir su negocio sin que ningún gobierno pueda frenar esa oportunidad. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Los protocolos sanitarios se imponen frente a cualquier otra de acciones que podamos creer que podemos acometer los dominicanos. El artículo 74 de la Constitución de la República habla muy bien de cuando dos derechos fundamentales están en contraposición. Si está en contraposición el derecho a la libre empresa para que un negocio pueda abrir y al mismo tiempo está el derecho a la salud de las personas, entonces la Constitución plantea que debemos acogernos a una ponderación de cuál derecho fundamental pudiera estar por encima de otro derecho fundamental en esta circunstancia. Y por lo tanto, no hay que ser un jurista muy avanzado para darnos cuenta que el derecho a la salud está por encima del derecho a la libre empresa. Por lo tanto, ese argumento que escribe diciendo que entonces abrirían las discotecas, que las personas irían y el contagio se va a propagar, eso no es más que una falacia, porque con los protocolos de salud podemos evitar que eso ocurra. Pero Ramón, la gente se junta como si fuera una discoteca durante todo el día y no hay ningún tipo de... No hay ningún tipo y a veces de noche. Y de noche también. Y de noche también se encierran en una casa, están dentro de una casa y hacen su fiesta, hacen su cumpleaños, cierran un club privado para hacer también este tipo de actividades y no pasa nada. A este gobierno lo que le interesa, entiéndase bien, lo único que le interesa es el manejo discrecional de los recursos económicos para intentar impactar a los dominicanos y modificar la correlación de fuerza que hay en los actuales momentos de cara a las elecciones presidenciales. Con un candidato en tercer lugar, como está el candidato oficialista, con un candidato que mantiene preocupada a ese partido político, porque estamos hablando de una gente que si abre la boca, mete la pata. Entonces, tiene mucha preocupación, dice, bueno, esto tenemos que suplirlo, es entregando recursos económicos a la gente que puedan votar por este candidato. Pero no lo salvará nadie, no hay forma humana posible que pueda cambiar el curso de la historia y que la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana tendrá que hacer sus maletas y retirarse del gobierno el 16 de agosto a las 10 en punto de la mañana. No así la base del Partido de la Liberación Dominicana, con quien Leonel Fernández tiene un compromiso, y esa base de ese Partido de la Liberación Dominicana, en el cual yo milité durante 30 años desde muchacho en esta organización política, también siente en el presidente Leonel Fernández que es el líder natural de todos ellos. Demóstenes, ¿no tienen ustedes cierto temor que con este panorama que se está presentando y todas estas cosas, la abstención sea muy alta? Siempre cuando la abstención es muy alta, beneficia al candidato oficialista. Entonces, ¿crees tú que no importa las personas viendo ahora este panorama, que Luis Abinader se cuidó y que todavía cuidándose fue contagiado, de que las personas entren en un pequeño pánico y decidan muchas no ir a votar el 5 de julio? O que esto afecte la fecha de las elecciones. O sea, ahora mismo como que no nos encontramos tan claros en qué va a pasar. Sí, bueno, yo pudiera decirle en relación a esta parte de que
tenemos preocupación con el tema de la abstención y creo que una de las partes que quiere manejar el gobierno dominicano está relacionada en provocar la mayor abstención posible. Veo tímida, muy tímida la campaña de la Junta Central Electoral para motivar el voto y además no solamente de motivarlo, sino de explicarle a la gente que se puede hacer un voto con seguridad sin que la salud de la gente sea afectada. Si todo el mundo igual tiene como su la gente va al mascarilla, supermercado, va a los bancos y sale. y va a los bancos y nadie resulta contagiado y hacemos nuestra fila. Entonces, creo que tenemos que ser mucho más intensos en esta campaña para que la gente vaya a votar. Los propios partidos políticos tenemos que apostar a ello. Claro, no veremos nunca ningún anuncio, ningún comercial, ninguna publicidad del Partido de la Liberación Dominicana motivando a la gente que vote, porque para eso es que están saliendo en la noche, para comprometer a la gente en términos económicos para que vayan a votar, pero no le interesa que el anuncio sea de forma masiva, sana, a todo el pueblo dominicano. En eso sí estamos también nosotros promoviendo que las personas participen, que si bien es cierto que la salud del pueblo dominicano está en riesgo con esto, pero si tomamos las medidas no hay forma de contagio, no menos cierto es también que la salud de la democracia dominicana está peligrando en los actuales momentos y nosotros todos tenemos que apostar para salvarla. Demóstenes, hemos visto desde hace 3 semanas hacia acá aproximadamente un sinfín de encuestas, algunas de las cuales posicionan al candidato oficialista en un primer lugar con un 50+1, otras donde pues, lo posicionan en un segundo, en un tercero, se manejan escenarios en la mayoría de los casos de segunda vuelta. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la realidad que ustedes tienen? Ustedes como partido siempre manejan sus encuestas personales y saben cómo está la situación, no la que se le quiere vender al país, sino la situación real. Sí, Ana Patricia, mira, ¿qué ocurre? Ahora mismo las encuestas están siendo utilizadas no como un mecanismo científico para determinar posicionamiento de los candidatos, sino que las encuestas son utilizadas como parte de una propaganda que están haciendo los partidos políticos. Por lo tanto, están perdiendo mucha credibilidad por la distancia que hay entre una y otra. Pero si nos vamos a lo que ha sido la historia reciente de la República Dominicana con el tripartidismo y desde que existe del año 1994 que se estableció mediante la modificación constitucional la segunda vuelta, cuando hemos observado en cada proceso electoral que existe la incidencia de 3 partidos políticos con cierta importancia como lo tenemos ahora, nunca ningún partido político ha ganado en la primera vuelta. Lo tuvimos en el año 96, cuando participó el PLD, el PRD y el Partido Reformista. No hubo nadie que ganara en la primera vuelta. Lo que se sentía con el doctor José Francisco Peña Gómez, ese coloso de la política dominicana, en el año 96, no es lo mismo que uno siente con quien pudiera estar en primer lugar en los actuales momentos. Y no ganó en la primera vuelta. Y tampoco lo hizo posteriormente en la segunda vuelta. En el año 2000 todavía teníamos la incidencia de 3 candidatos fuertes de 3 partidos, Joaquín Balaguer, el presidente Danilo Medina, que en ese momento fue el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, e Hipólito Mejía. Nadie ganó en la primera vuelta. Ciertamente Hipólito se estuvo bien cerca en la frontera, pero no ganó en la primera vuelta. De ahí en adelante, entonces, ese tripartidismo desapareció y los demás partidos se manejaron en menos de un 5% en lo adelante. Ahora es cuando resurge en la historia política dominicana 3 partidos con cierta incidencia, como es el partido de gobierno, la Fuerza del Pueblo, que ha surgido bajo el liderazgo del presidente Leonel Fernández con una extraordinaria fortaleza, y el Partido Revolucionario Moderno. En esta situación, entonces, vemos que necesariamente se presentará el escenario de una segunda vuelta. ¿Qué vemos nosotros en los estudios, como tú me preguntas, Ana Patricia? ¿Qué nosotros vemos en este escenario? Que el candidato, y según nuestros estudios, el candidato del PRM conserva un primer lugar en los actuales momentos. Eso no quiere decir que vaya a ganar. Fíjense que Peña Gómez cogió casi 47% y no ganó.
Luis en los actuales momentos oscila, según nuestros estudios, en un 42%, seguido del presidente Leonel Fernández, que está rondando el 30%, y el candidato del partido oficialista entre un 24 y 25%. Eso es lo que dicen los estudios que nosotros hemos hecho para trabajo de científico y poder determinar cómo vamos a reforzar el voto. Ahora, diríamos, debemos tener, pero ¿de dónde tú sacas estos números? También puede ser una parte de la propaganda. Pero nosotros, Ana Patricia... No, exacto, Demóstenes, sí. No, justamente yo quiero, perdóname que te interrumpa, porque resulta que hay encuestas del lado del PRM y encuestas del lado gubernamental que ya colocan a Leonel en 10, en 9, hasta en 7%. Sí, hasta en 7. Sí, y lo van a hacer porque a ambos le conviene que Leonel Fernández quede en tercer lugar, pero esa no va a ser la realidad, porque que el voto opositor se espera que se manifieste en una segunda vuelta a favor de lo que sería toda la oposición. Y para el gobierno es un reto grande. Recuérdese que el gobierno empujó a Leonel Fernández a que saliera del Partido de la Liberación Dominicana, y que ahora ese que ellos empujaron, un partido que iba a ganar en primera vuelta, el PLD, Danilo Medina lo hubiese dejado que siguiera el curso natural de la historia, que compitieran las personas que tuvieran mejor formación, preparación, carisma, entusiasmo, seguidores dentro del PLD, como lo hizo Leonel en el año 2012. Pero no, el presidente Danilo quiso imponer una propuesta por encima de lo que la gente quería de manera natural. No logró imponerla y tuvo que incluso acudir a un fraude electrónico en las primarias electorales. Entonces empujó la salida del presidente Leonel Fernández, y para ello es duro en estos momentos quedar en un tercer lugar. Y viendo la situación han intentado arreciar. Incluso este mismo estado de emergencia es procurando manejar más recursos económicos a ver cómo logran posicionar en un segundo lugar al candidato oficialista, cosa que hasta este momento de esta entrevista se le ha hecho completamente imposible. ¿Por qué nosotros decimos, Ramón, que tenemos este posicionamiento? Bueno, primero el pueblo ha podido apreciar la calidad de candidato que es el doctor Leonel Fernández. Tiene la formación, la preparación, la disposición de poder enfrentar con éxito los problemas que tenemos sanitarios en los actuales momentos y que han degenerado graves problemas económicos para el país. Pero Leonel también tiene la experiencia. Leonel recibió un país en crisis institucional en el año 96 y pudo superarlo. Un país en crisis económica profunda en el año 2004 lo recibió Leonel Fernández y pudo estabilizar la economía. Un dólar al 60 por 1 lo llevó hasta 28 por 1, y los supermercados, que eran llamados la casa del terror, volvieron a ser espacios donde la gente podía ir a comprar sus alimentos sin ningún problema durante el gobierno del presidente Leonel Fernández. La crisis económica global, financiera global del año 2007-2008, que el presidente Leonel Fernández dijo al país, la economía dominicana estaba blindada, se le cuestionó, pero tuvimos crecimiento económico por encima del 5% durante esa crisis económica financiera global que tuvimos en el mundo. Y ahora, frente a esta situación, ¿qué es lo que piensan los principales actores económicos del país? Que las manos de Leonel Fernández, no solamente por su preparación, sino también por su experiencia, son las necesarias. Y en segundo lugar, el desprendimiento masivo que estamos teniendo, Ana Patricia, Ramón y amigos televidentes, estamos teniendo un desprendimiento todos los días de cientos de miles de PLDistas que vienen a abrazar a la fuerza del pueblo y al presidente Leonel Fernández. ¿Quién había visto que de un partido en el gobierno que pudiera ser opción del poder, la gente se le están yendo, los funcionarios le están renunciando? Es porque ese barco se está hundiendo. Entonces, la mejor muestra del posicionamiento en segundo lugar del presidente Leonel Fernández no son las encuestas que han salido diciendo esto, sino lo que estamos palpando en la realidad en los actuales momentos. Demóstenes, pero mucha gente dice que esta situación le ha sumado puntos al oficialismo, o sea, el hecho de que siempre en las crisis
los beneficiados son generalmente el gobierno, han tenido la oportunidad, como tú dices, de regalar, de hacer y de buscar. Al margen de eso, el manejo que ha tenido el gobierno en cuanto a esta crisis en la parte de salud, la parte sanitaria sobre todo, que es la parte que hemos visto que más situaciones y temas tiene, ¿qué opinión te merece? Bueno, dejemos de lado las medidas económicas porque han sido claras y concisas, pero vamos a manejar esa otra parte. Sí, bueno, yo te diría, Ana Patricia, que el gobierno intenta sacar ventaja del problema que tenemos los dominicanos en los actuales momentos a nivel sanitario y económico con las medidas sociales, las cuales nosotros respaldamos y creemos incluso que deben incrementarse. Sin embargo, tenemos un gobierno que se hace el inútil, que se hace que no da para nada, para permitir que un candidato de su propio partido se exhiba como más fuerte que el mismo gobierno. Yo recuerdo el presidente Leonel Fernández en el año 2012, cuando Hipólito Mejía le llevaba casi 30 puntos a Danilo Medina en esas elecciones. Recuerdo cómo el presidente Leonel Fernández nos reunía a nosotros y decía, si el gobierno va bien, si la imagen del gobierno está bien, entonces el candidato tiene que ganar. Entonces, trabajamos duro y el presidente Leonel Fernández por fortalecer el gobierno para que pudiera impactar al candidato. Aquí tenemos una situación difícil para ello. Para que el candidato vaya bien, el gobierno tiene que presentarse que no da para nada, que no sirve para nada en la República Dominicana. Entonces, piensan ellos que con eso ayudan al candidato porque él, en términos personal, suple la falta del gobierno. Hay 100 dominicanos varados en un lugar, no va el gobierno a buscarlo, mandan al candidato a buscar a esa persona. El gobierno no tiene recursos para acudir a rescatar a sus dominicanos, estén donde estén. Por supuesto que sí, pero se hace, como he dicho en esta misma entrevista, se hace el inútil. Suman por un lado, pero restan por otro y por lo tanto están patinando y no logran avanzar. Por eso nosotros observamos que ellos van a tener serias dificultades en este proceso electoral, porque es un gobierno que tiene serias limitaciones. Lo dijo el presidente Leonel Fernández. El presidente Danilo Medina se ha ausentado de esta crisis. ¿Dónde está el presidente Danilo Medina? Le ha hablado 3 veces al país en más de 3 meses de pandemia que tenemos los dominicanos. Yo observo, por ejemplo, cómo el gobernador Andrew Cuomo, que dirige un estado que tiene más de 20 millones de habitantes, como el estado de Nueva York, le hablan todos los días a los neoyorquinos, todos los días los presidentes del mundo, de América Latina, le hablan a su gente, orientan a su gente, le brindan confianza a la población. El presidente dominicano es ausente completamente, como si no le importara la suerte de los dominicanos, no habla con su pueblo. Ahora intenta que su candidato que no puede hablarle a su gente porque no tiene ideas, pasó de ser un candidato de nuevas ideas a ser un candidato de ninguna idea, entonces, pero sí pretende presentarlo como el hombre que resuelve con ayudas económicas a la población, ayudas que son del mismo pueblo dominicano, ayudas que pudieran venir incluso hasta de actos de corrupción que se le intilgan al candidato presidencial del partido oficialista. Demóstenes, ya en la parte final, parecería una redundancia, pero las elecciones se ganan o se pierden el 5 de julio. Y usted tiene la experiencia ya de lo que pasó en octubre, es decir, hay que contar con delegados muy firmes, que no se dejen comprar, hay que contar con movilidad para llevar a la gente a votar, a llevar a la gente al interior, a desplazarla dentro de una misma provincia, es decir, ¿están ustedes preparados? ¿Cuentan con los recursos como para impedir que le hagan fraude a ustedes? Porque quizás la meta del gobierno es impedir que ustedes se posicionen y después soñar con una segunda vuelta para enfrentar a Luis Abinader. Bueno, contrario a las primarias, Ramón, que se celebraron el 6 de octubre, primarias abiertas, el pueblo dominicano vio en esta primaria que se trataba de una lucha entre dos gentes, entre el presidente Danilo Medina con el gobierno y sus ministros y Leonel Fernández con la fuerza del pueblo.
Pero no, la sociedad no se empoderó de este proceso interno abierto de los partidos políticos y lo vio entre una lucha entre Danilo y Leonel Fernández. Entonces ahora son unas elecciones generales. Fíjense cómo el pueblo reaccionó frente a lo que ocurrió con las elecciones municipales, cuando vio que la mano del gobierno intervino de nuevo para intentar hacer un segundo fraude electrónico. ¿Cómo reaccionó el pueblo? ¿Cuál fue el impacto del pueblo dominicano, de la sociedad en términos general, que se involucró en una lucha inédita a favor del respeto a la democracia, a la institucionalidad, a la pluralidad, a la transparencia? Y ahora mismo nosotros estamos preparados también para, junto con el pueblo, echar esta lucha, plantearnos, participar con éxito en este proceso. Estamos organizando nuestra gente, no solamente en torno a los recintos electorales y a los colegios electorales, sino a lo que usted se refería, que tiene que ver con la movilidad de las personas. Estamos haciendo nuestro levantamiento de la simpatía, estamos coordinando cómo vamos a llevar toda nuestra gente a votar, no importa en qué rincón de la República Dominicana se encuentre. Estamos haciendo las motivaciones sanitarias del lugar para garantizar que la gente vaya sin ningún tipo de temor ni de riesgo por la situación especial del coronavirus que estamos viviendo en los actuales momentos. Yo creo que sin lugar a duda vamos a participar de este proceso electoral de una manera exitosa y que nos veremos la cara con el candidato del PRM en una segunda vuelta. Excelente. Rápidamente, en el exterior, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Ramón. Estamos en el exterior. Bueno, por algo el gobierno no quería que se hicieran elecciones en el exterior, porque la situación de ellos es tétrica. Ahí no llega la fundita de comida, la hoja de zinc, algunas asistencias tendenciosas que hace el gobierno no llegan allá. Y el gobierno no tiene más de un 10% en el exterior. Allá la competencia cercana es entre el candidato del PRM y la Fuerza del Pueblo. Esa es la realidad en Estados Unidos. Tenemos buenos equipos funcionando. Por cierto, yo soy uno de los 3 enlaces que ha designado el presidente Leonel Fernández con Estados Unidos, que es donde está más del 70% de la población en el exterior. Y le puedo confirmar que el trabajo de nuestros equipos en todos los estados de Nueva York es extraordinario y vamos por una victoria importante en ese lugar. Qué bueno. Qué bueno. Entonces ustedes, Demóstenes, en un escenario de segunda vuelta, ¿cuál es la ventaja que ven respecto al PRM para poder resultar ganadores? ¿Ustedes creen que parte del lo que queda del PLD se uniría a ustedes? O sea, ¿apoyarían al presidente Leonel Fernández? Sí, nosotros lo vemos similar, guardando la distancia, por supuesto, a lo que ocurrió en el año 1996. La oportunidad de crecer que puedan tener los candidatos. Peña Gómez casi sacó un 47% en la primera vuelta. En la segunda vuelta solamente pudo aumentar un 2% porque no tenía oportunidad para donde crecer. Por eso que nosotros vemos al presidente Leonel Fernández, al candidato Leonel Fernández siendo presidente de la República, porque de clasificar, como estamos trabajando para que así sea, en segundo lugar, entonces, si nosotros, el presidente Leonel Fernández tiene para dónde crecer, no así lo tendría Luis Abinader. Leonel la tiene ¿dónde? En la base del Partido de la Liberación Dominicana. Tiene una simpatía natural. No hay que ni siquiera hacer un pacto. Ese pacto ya existe con la base del Partido de la Liberación Dominicana. Seguirán siendo parte del gobierno del presidente Leonel Fernández. Si ahora mismo no están todos con Leonel Fernández, es porque frente a esa base o sobre esa base hay una espada que le amenaza con una cancelación, pero la simpatía es con el doctor Leonel Fernández. Ya en una segunda vuelta, nada detiene a ese río crecido que iría a apoyar de manera entusiasta la candidatura del presidente Leonel. Ahora, ¿cuáles de ellos irían por otra opción diferente? O sea, sería clavarse su propio cuchillo. Si no clasificar al presidente Leonel, que no es un escenario que nosotros observamos en este panorama, lo que había que ver es cuál de los candidatos tiene oportunidad de crecer.
Por eso es que no hay manera posible que el PLD sea gobierno en las próximas elecciones, porque si fuera Gonzalo que clasificara, no tiene para dónde crecer. Yo creo que la mayor preocupación de los PLDistas que están nombrados en los actuales momentos es que Gonzalo clasifique en segundo lugar, porque si clasifica en segundo lugar, entonces tienen que ponerse la mano en la cabeza, van a ser despedidos de sus puestos de trabajo, porque ganaría otra opción diferente a esta, porque ese candidato no tiene para dónde crecer, no podrá crecer sobre la fuerza del pueblo. Entonces, ahí es donde el PLD, la base del PLD saldría también del gobierno, que no es lo que quiere Leonel Fernández. Nosotros queremos ver despedirse del gobierno a la cúpula del PLD, a esa cúpula que tiene compromiso con la corrupción, a esa cúpula que le ha dado la espalda a los ideales de Juan Bosch. Esa cúpula no puede durar un segundo más en el gobierno. Ahora, esa base del PLD, que son una base trabajadora, que no se ha enriquecido, son 2 o 3 los que se han enriquecido. Esa base es una base que tiene y merece seguir en el tren gubernamental acompañando al presidente Leonel Fernández. Y tienen que hacerlo desde la primera vuelta y en la segunda vuelta, entonces dar la estocada final con el triunfo del presidente Leonel Fernández. Demóstenes Martínez, solo nos está agradecerte en todo lo que vale tu participación. Tratamos muchísimos temas de interés para el país, no solamente para los simpatizantes y militantes de la Fuerza del Pueblo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Ramón, Ana Patricia, muchísimas gracias por esta maravillosa oportunidad que me han brindado. Amables televidentes, continuamos en Propuesta Semanal.